Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Impresionante, una fiesta a causa de la bendición, porque la bendición se había materializado, porque la bendición había sido dada a luz. Prepárense, porque damos a luz la bendición. Dígalo, damos a luz la bendición. Damos a luz la bendición. Y celebramos al Señor por esa bendición. Celebramos al Señor por esa bendición. Hacemos fiesta al Señor por esa bendición. Hacemos fiesta al Señor por esa bendición. Diga fiesta. Diga fiesta en el Señor a causa de su bendición. A causa de su bendición. Recíbalo, banquete, cena, de todo. Un festejo a causa de la bendición. No se acaba este mes sin que tengamos ese festejo. Amén. 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva. Impresionante. Mire cómo un hijo que Sarai deseó, ahora Sara lo rechaza. Lo rechaza. No se lo aguantó. Dígale al que está a su lado: hay bendiciones, insoportables. Cuidado con esas bendiciones. Cuidado con esas bendiciones. Tremendo. 10. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Mire, la bendición de Ismael no se compara con la bendición de Isaac. La bendición de Isaac no se compara con la bendición de Ismael. Son dos bendiciones distintas. ¿Cuál es la bendición que usted tiene? Usted debería tener una bendición distinta, pero en Dios, no en sus fuerzas. 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham se preocupó mucho. Entonces dijo Dios a Abraham. Dios ve su preocupación. Y hoy le digo a alguien: Dios está viendo su preocupación. Y hoy le digo específicamente al pastor Carlos, a la pastora María: Dios ha visto su preocupación y el Señor les va a seguir guiando, porque ustedes van a ver la gloria de Dios, y la gloria postrera de su casa será mayor que la primera, pastores, con sus hijos. Recíbanlo. Y la iglesia toda está de acuerdo y dice amén. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Tremendo. Bueno, el asunto a tratar: la bendición sin igual. Amén. La bendición sin igual. Usted tiene bendiciones sin iguales, ¿verdad? Pero las que hoy va a identificar son las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios no se parecen en nada a las demás bendiciones. El hecho de que todo lo que está en la casa usted lo llame bendición, no significa que todo lo que está en la casa sea bendición de Dios. Porque Abraham y Agar miraban en su casa y estaba Isaac jugando con Ismael, pero Ismael no era bendición de Dios. Isaac sí. ¿Ve? ¿Que hay diferencia? La bendición sin igual. Puede tomar asiento el que se puso de pie. Bueno, jamás
podrá compararse la bendición que Dios nos da con la que podamos lograr por nuestra cuenta. Diga conmigo, hay diferencia. Hay diferencia. Y aquí juega un papel preponderante el cómo de Dios más que el qué de Dios. Bien puedo decirles a ustedes que si quisieran comprender mejor esta lección que estamos aprendiendo, vayan a YouTube, Zarza Ardiente, y escuchen el mensaje que está titulado El cómo es más valioso que. El cómo es más valioso que. Y puedo decirles que hoy la bendición sin igual es continuidad de ese mensaje que les acabo de compartir para que luego lo vuelvan a escuchar y si no lo han escuchado, lo escuchen. Aquí juega un papel preponderante el cómo de Dios más que el qué de Dios. El cómo es lo que cada uno debe pasar y hacer para llegar al qué. Para que nos quede más claro, el cómo de Dios es el medio, el qué es lo prometido, el producto. El cómo de Dios es el trato de tratamiento y el qué es el resultado. Ahora, en cuanto a la bendición de Dios, para llegar a ella es fundamental el cómo. Es decir, lo que debo pasar según Dios para llegar al qué, la bendición. Pero cuando el cómo es aquello de lo que humanamente se vale para llegar al qué, esa bendición ya no es de Dios. Esa bendición es del hombre. ¿Por qué? Porque es una bendición que usted o cualquier otra persona logró en sus fuerzas. Y la bendición que se logra en nuestra fuerza no es de Dios, es propia, no es de Dios. Una cosa muy distinta es tener la bendición de Dios. Diga el título del asunto de hoy: la bendición sin igual. Y escuche esto. Una cosa muy distinta es tener la bendición de Dios a tener la bendición del hombre. Una cosa es alcanzar lo que Dios me prometió y otra cosa es que usted alcance lo que se propuso alcanzar. Son dos cosas diferentes. Mientras que una cosa que alcanzó la obtuvo de Dios, la otra que alcanzó la obtuvo de usted mismo. Y tal vez con la ayuda de Satanás. Una cosa es llegar al qué, a la manera de Dios, y otra llegar a la bendición por su propia cuenta. Los tratamientos o el trato por el que pasa es distinto. Y eso se sabe porque no puede mantener la bendición. Lo vuelvo a decir. Los tratamientos o el trato por el que pasa para obtener aquello, para tener esa bendición, difiere del que pasamos todos los que alcanzamos en Dios la bendición. ¿Y por qué podemos saber que difiere? Porque con ese tratamiento no le alcanza para mantener la bendición. Si el cómo no es de Dios, no podrá mantener sus logros, así como Sarai no pudo mantener más a su lado a Agar y a Ismael, el hijo de su marido amadísimo, Abraham. Y que él tuvo porque ella lo incentivó para que lo tuviera. Cuidado, esposa, con incentivar a su marido a obtener cosas por su propia cuenta. Cuidado, esposa, con empujar a su esposo a alcanzar bendiciones que usted misma se imagina que así debería alcanzarlas. Cuidado, esposo, con hacerle caso a su esposa para prestarse a alcanzar bendiciones
que ella le propone que alcance por su propia cuenta. No se deje presionar. Abraham se dejó presionar. Cuando el cómo para llegar al qué es humano. Cuando el cómo para llegar al qué es humano. Ese cómo no le va a servir para mantener el qué. La bendición. Diga conmigo, el fin no siempre justifica los medios. Cuando realmente se quiera alcanzar la bendición de Dios, entonces recorremos. Diga, recorremos. Nos sometemos. Diga, nos sometemos. Dígalo, nos sometemos. Dígalo más fuerte, nos sometemos. ¿A qué? Al método divino para alcanzarla. Si el pueblo de Israel en Egipto quería llegar a la bendición de la tierra prometida, debía atravesar no solo el Mar Rojo, sino también aquel desierto minado de serpientes, aquel desierto minado de escorpiones, aquel desierto inhóspito, desolado, estéril, sin bendición, entre comillas, y lidiar con las fuertes oleadas de calor en el día y de noche con las duras heladas para poder alcanzar la bendición de la tierra prometida. Job llegó a tener al doble de lo que poseía luego de atravesar la prueba glorificando a Dios. Job, antes de la prueba, tenía una bendición que Dios le había dado. Pero después de la prueba, la bendición se le multiplicó. Y escuchen todos los que de alguna manera estemos en la prueba. Si nosotros no perdemos de vista el propósito de Dios, que es glorificarlo, aún en medio de la prueba, la bendición sí o sí va a aumentar. Esto le digo a los que están en la prueba y que no pierden de vista el propósito de Dios. Su bendición está a punto de aumentar. Gloria a Dios. Y con base a esto, debo enseñar que su situación no se trata de cuánto está mal ahora mismo en su casa. Su situación no se trata de cuánto está mal ahora mismo en su vida, sino de cómo se conduce y maneja lo malo, lo que no funciona. De eso se trata su situación. En lo malo, sea bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Dígalo, sea bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Y no enfocarse en la prueba, en la aflicción, en el problema, en la dificultad, en la persecución. No hay que enfocarse en recuperarse, sino en agradar a Dios a pesar de. Dígale al que está a su lado, tuteándole, enfócate en agradar a Dios. A pesar de. A pesar de. Porque si únicamente se enfoca en el qué, es decir, en recuperarse, si no lo recibe cuando quiera, o definitivamente no lo recibiera, ¿qué va a pasar? Por cuanto está enfocado no en Dios, sino en el qué, se va a desanimar. Es más, hasta dejará de congregarse, ya no volverá más a la iglesia. Y si lo logra, por cuanto no está enfocado en Dios, sino en el qué, puede que su relación con Dios, con sus pastores y su congregación termine, porque estaba solo en ella por interés. Y todos los interesados dejan de estar interesados en alguien hasta que obtienen de alguien lo que quieren. Ya no les sirve más, a menos que les puedan brindar otras cosas según sean sus intereses. Sin atravesar la prueba, los problemas, con la actitud correcta, es decir, paciencia y esperanza, producto de la confianza en Dios. Diga, paciencia y esperanza, producto de la confianza en Dios.
Diga, eso tengo, paciencia, esperanza, porque confío en Dios. Esa paciencia y esa esperanza que resulta de mirar a Dios. Eso era lo que debió haber hecho el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. ¿Hacia dónde? A la tierra prometida, a alcanzar la bendición prometida. Ellos debieron salir de allí mirando al omnipotente. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se pusieron, fue a mirar el desierto. Se pusieron, fue a mirar las carencias que hay en el desierto. Se pusieron a mirar el ejército de Faraón y a Faraón que venía persiguiéndolos. Se pusieron a mirar el gran mar que estaba delante de ellos, cuando debieron estar colocando su mirada en Dios. Ellos se enfocaron más en el qué que en el cómo Dios estaba obrando a través de toda esa situación para llevarlos a una bendición mayor. Ellos ignoraron al Dios que les prometió y les aseguró que les daría una tierra prometida. Ellos debieron caminar hacia aquella tierra con esperanza, hacia aquella tierra buena en gran manera. Pero desafortunadamente les faltó la paciencia en el desierto. Les faltó la esperanza en la prueba. Y por lo menos los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, no pudieron alcanzar la bendición con quienes estuvo él disgustado. Dios 40 años estuvo disgustado con ellos hasta que cayeron en el desierto. Y pregunto, ¿podrá alguien al fin de cuentas ser salvo con una actitud como la que tuvo el pueblo de Israel cuando iba hacia la bendición prometida el día que salió de Egipto? Escuche, hay un cómo de Dios para todo. Hay un cómo de Dios para todo. Y el cómo de Dios es más valioso que el qué de Dios en sí mismo. Aprendamos a comportarnos en medio del cómo de Dios. Dígalo fuerte. Aprendamos a comportarnos en medio del cómo de Dios. Una cosa es lo que se tiene. Escuche. Una cosa es lo que se tiene y otra cosa es cómo obtuvo lo que ahora tiene. Una cosa es lo que se tiene, pero otra, cómo obtuvo lo que ahora tiene. ¿Y qué es lo que más vale? ¿Lo que tiene o cómo lo obtuvo? Lo que más vale es cómo lo obtuvo. Por eso Jesucristo es amado por nosotros sobre todas las cosas, porque si tenemos vida eterna y un reino y una ciudadanía, es por Él. ¿Cuánto damos un aplauso a Él? Diga conmigo, lo que se tiene, lo que se tiene no vale tanto como aquello que hicimos para tener lo que tenemos. Eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo que hace la diferencia entre una bendición y otra. Por eso que no lo impresione el qué, la bendición de los demás, lo que tienen, que está casado, que está casada, que vive en una hermosa casa, que tiene fama, que tiene renombre, que ha hecho carrera, que ha alcanzado estatus, posesiones, en fin, que eso no lo impresione, que eso no lo nuble, porque lo que realmente cuenta es cómo llegó a lo que ahora mismo tiene. Eso es lo que realmente cuenta. Ejemplo, si aspira a tener algo de lo que otro tiene, realmente tal vez usted tendrá que pasar por aquello que pasó la persona que tiene eso que usted quisiera alcanzar también. Y cómo obtuvo lo que tiene es lo que realmente vale, porque el cómo al fin de cuentas es lo que determina si el qué es de Dios o del hombre. O por qué no, si el qué
es del mismo diablo. Diga fuerte, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Es más valioso que estar ahí. Vuelvo a decir fuerte, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Es más valioso que estar ahí. Es más valioso que estar ahí. Diga conmigo, ¿cómo? ¿Cómo? Es más valioso que. Es más valioso que. Les dije que cuando el cómo para llegar al qué es humano, ese cómo no le va a servir para mantener el qué, la bendición. El fin no siempre justifica los medios. Por ejemplo, Sara se arrepintió de haber obtenido a su manera ese hijo tan anhelado. Ay, Dios mío. Por eso, no es lo mismo enamorarse de alguien que Dios le puso delante para que lo hiciera y se casara con esa persona, que seducirlo por su propia cuenta y lograr que esa persona se case con usted. Si es así, su matrimonio no es una bendición de Dios, es una bendición que usted logró. Y ahora, ¿cómo va a ser para mantener su matrimonio? Si no se lo dio Dios, sino que lo obtuvo usted. Uy, quédese ahí, no se desconecte. Ya voy para allá. Sara se arrepintió de haber obtenido a su manera ese hijo tan anhelado. ¿Cuál hijo? Ismael. No fue el hijo que Dios le dio a Sara. Si Dios permitió que Ismael naciera, no significa que era su bendición para Abraham y para Sara. El hecho que Dios permita que una criatura nazca no significa que esa criatura es una bendición de Dios. No significa que esa criatura sea la perfecta voluntad de Dios. Hay gente hoy día en esta tierra que son el producto de la voluntad permisiva de Dios. En casa, Abraham llegó a tener un revuelto de bendiciones. Me explico. En casa de Abraham habían bendiciones de ellos y bendiciones de Dios. Abraham y Sara podían estar en la sala compartiendo con sus hijos, pero un hijo era una bendición que Dios les dio y otro hijo era una bendición que ellos mismos se buscaron. Y hay que ser maduros para poder estar en la sala de nuestra casa y ver qué. Usted se lo buscó y qué. Dios se lo dio. Si usted es maduro en eso, no va a ofenderse cuando pase lo que tenga que pasar con lo que usted mismo alcanzó y que Dios nunca se lo dio. Ismael, la bendición del hombre, e Isaac, la bendición de Dios. Pero al final, ¿qué bendición quedó con ellos? Dígalo. La de Dios, Isaac. ¿Por qué Ismael no quedó? Porque Ismael no fue la bendición de Dios. Y escuche, Sara termina rechazando a Ismael no porque Dios se lo puso, no porque Dios se lo mandó, sino porque ahora le voy a enseñar algo que no sé si usted lo había escuchado alguna vez. Y si esta es su primera vez, gloria a Dios. Y si lo había escuchado, qué bueno que se le refresque lo que un día aprendió. Así como hay personas que no toleran la lactosa, la persona, el cristiano que alcanza algo
por su propia cuenta, con el tiempo se le vuelve insoportable. Toda bendición que Dios no le dé, con el tiempo se le vuelve insoportable. Entonces, ¿cómo va a terminar ese matrimonio que no es de Dios sino de hombres? ¿Dónde va a parar ese hijo que no se lo dio Dios, sino que lo consiguió para amarrar a ese tipo? ¿Dónde va a parar ese hijo que no se lo dio Dios, sino que lo consiguió para amarrar a ese hombre? Una cosa es que Dios le dé el hijo que usted pidió y otra cosa es que usted accidentalmente embarace a la que es hoy la madre de su hijo o de su hija. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso, tanto Ismael como su madre tuvieron que salir de casa y de sus vidas. Mira lo que dice Gálatas 4:30. Yo lo voy a leer para ustedes. Ustedes, si quieren, toman nota. O mejor, si quieren, búsquenlo conmigo y lo leemos juntos. Háganmelo saber cuando encuentre Gálatas 4:30. Me indica así con su índice arriba, con su pulgar arriba, perdón. Este es el pulgar, el índice es este, que representa el dedo de Dios. Con este es que echamos fuera demonios. Este tiene poder y yo echo fuera todo lo que lo quiere distraer, lo que lo quiere dormir, lo que no quiere dejar que reciba esta palabra en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora sí puede prestar atención, y ahora sí puede abrir su corazón, y ahora puede estar conectado con esta palabra de Dios. Gálatas 4:30. Si lo tiene, deme pulgar arriba, por favor. Perfecto. ¿Más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Aquí está hablando el Espíritu Santo de Abraham y de Sara. Está hablando de Abraham, Sara e Ismael. Y está diciendo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí está hablando el Espíritu Santo de Abraham, de Sara, de Ismael y de Isaac. Y el Espíritu Santo está diciendo que fue necesario que saliera fuera Ismael, porque Ismael no era una bendición de Dios. O sea que hay que tener cuidado cuando decimos que todos los hijos son una bendición de Dios. Falso. Falso. Hay hijos que son una bendición de Dios y hay hijos que son una bendición del hombre. Cuando una persona se embaraza sin desearlo, queda en entredicho por qué vino ese hijo, si ni siquiera lo estaba deseando. Porque Dios bendice a la mujer y al padre que anhelan ser padres. Tanto que si es estéril, no importa. Como a Gina y a Oscar, Dios les dio dos hermosas hijas. Sus hijos, sus hijas, Oscar y Gina, son una bendición de Dios. Punto. Pero no puedo decir lo mismo de todos, porque el hijo que se tiene en adulterio no es una bendición de Dios. El hijo que se tiene en fornicación no es una bendición de Dios. Es producto del hombre, no es producto de Dios. Y lo que es peor aún, es el resultado del pecado, no es el resultado de agradar a Dios. Entonces, no vuelva a decir que todos los hijos son una bendición de Dios. Ahora, ¿qué necesita cualquier hijo para volverse una bendición de Dios? Ponerse bajo la gracia de Dios. Si no se pone bajo la gracia de Dios, pero si está bajo la gracia de Dios, ese hijo y esa hija se vuelven una bendición de Dios. Amén. Bendecido sea Dios. La bendición no es sin igual de Dios. No se tolera cuando es algo que se alcanza por su propia cuenta. Porque un verdadero hijo de Dios al final no tolera las bendiciones que no sean de Dios. No las tolera.
Pero cuando la bendición es de Dios, sí las tolera, las soporta, lucha por ellas, cree por ellas. Es más, Dios le guarda su bendición. Es más, Dios le riega su bendición. Es más, Dios le poda su bendición. Es más, Dios le multiplica su bendición. Pero cuando no es así, tarde o temprano tendrá que salir de esa bendición. Porque lo que no le dé Dios significa esto: que no va a tener la capacidad de Dios para mantenerlo. No va a tener la capacidad de Dios para cuidarlo. No va a tener la capacidad de Dios para amarlo, para cultivarlo y multiplicarlo. Entonces va a tener que dejarlo ir. Entonces va a tener que despedirlo. O entonces va a tener que renunciar a esas bendiciones. Y aquí quiero preguntarle: ¿qué anhela que Dios le dé? ¿Qué es eso que anhela con intensidad y que espera de Dios? Y que Dios le prometió. Tanto que no quiere morirse sin alcanzarlo, ni lograrlo o tenerlo. Mire esto: sin el cómo adecuado no podrá mantener el qué, el resultado. Dígalo conmigo: sin el cómo adecuado. Dígalo conmigo: sin el cómo adecuado. Más fuerte: sin el cómo adecuado, no podré mantener el qué, el resultado. Tremendo. O sea que para ser capaz de mantener el resultado, es decir, el qué, debió primero militar en qué. ¿De quién? De Dios. Para poder mantener el resultado, es decir, el qué, debió primero mantener el resultado, debió primero militar en el cómo de Dios. Las bendiciones que se mantienen son el producto de pasar por el cómo de Dios. Esas son las bendiciones sin iguales a las que me refiero.